Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Comienza una semana clave para el futuro de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo. Los trabajadores ya han dado su visto bueno al acuerdo con la multinacional para el expediente de regulación de empleo. Los empleados de la planta leonesa tendrán indemnizaciones por encima de los 67 días, jubilaciones parciales y posibilidad de recolocarse en otras plantas. A todo esto hay que sumar la vía de un inversor que, tal y como adelantó Castilla y León Televisión el sábado, cobra fuerza y esa incógnita se puede despejar este mismo miércoles. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son los trabajadores de Vestas, que esta tarde han comenzado a levantar el campamento después de 100 días. No han logrado evitar el cierre, pero sí han llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes para aceptar el expediente de regulación de empleo, 67 días de indemnización por año trabajado. Vestas además se compromete por escrito a mantener en condiciones la planta para que la pueda utilizar un nuevo inversor. Y 2 nulos. Este era el momento en el que se confirmaba lo evidente. El 93% de los trabajadores aceptaba el preacuerdo alcanzado. Se ponía así fin a un mes de intensas negociaciones y a una reunión de casi 24 horas. La sensación era que el esfuerzo había valido la pena. Recoge mejoras sociales muy importantes para los trabajadores mayores de 60 años, para los trabajadores mayores de 54 años. Establece lo que estipula la ley como despido improcedente, pero después hay unos incentivos lineales. De promedio puede rondar esa cifra de en torno a los 67 días. Se mantendrán los puestos de trabajo hasta final de este año y se conservará la planta con un mínimo de plantilla hasta el 31 de diciembre de 2019. Entre medias puede llegar algún comprador. Este miércoles hay una reunión entre Junta, Gobierno y un posible inversor. Es una opción que crea esperanza. Estamos encantados a que realmente ya desde el minuto cero, digamos, estamos ya encontrando, parece ser, grupos inversores que les es atractiva la planta. Vestas se ha comprometido a favorecer la llegada de ese inversor que dice estar buscando también, manteniendo en buen estado las instalaciones. Destaca su plan de recolocación durante 24 meses para el 80% de la plantilla en fábricas dentro y fuera de España. El futuro de los trabajadores de la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo vuelve a ocupar durante los próximos minutos nuestro protagonista. Va a ser protagonista en los próximos minutos en la tertulia, lo ha sido durante unos cuantos días y hoy también, a ver si esta semana por fin llegan las buenas noticias para los trabajadores de la planta leonesa. La tertulia la voy a compartir esta noche con Ana Rodríguez. Ana, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Con Ignacio Fernández. Ignacio, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Juanma, buenas noches. Bueno, y con los titulares destacados de la prensa regional, los que vamos a poder leer mañana en las primeras páginas, llega Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Con qué vas a empezar hoy? Pues mira, empezamos con el crédito y los ahorros. El norte de Castilla destaca en su primera que los castellanos y leoneses evitan más deudas y el crédito cae a tasas mínimas. Señala que la brecha entre crédito y depósitos asciende ya a 21.620 millones. Y Diario de León destaca en su primera que el noroeste une fuerzas en una nueva alianza empresarial para acabar con 40 años de olvido. Exige la ruptura del aislamiento histórico y reclama a las administraciones el desarrollo definitivo del territorio que agrupa a estas provincias. Y Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que Montemayor de Pililla va a albergar la mayor granja de cerdos de la comunidad. Las explotaciones La Fraila triplicará su producción hasta 8.277 cabezas de ganado porcino tras una inversión de más de 3 millones de euros. Para eso habilitará 11 naves con 9.500 metros cuadrados. Diario de Ávila destaca en su primera una operación policial. Cae la banda acusada del asalto a 15 viviendas de la capital abulense en agosto. La policía de Ávila descubre a presuntos miembros de la organización tras robar en un domicilio del barrio de la universidad y hay 4 personas detenidas. Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que la actividad de Vestas vuelve el jueves a la normalidad tras el acuerdo del ERE. Y el diario La Razón destaca unas declaraciones de Javier Lacalle, vicesecretario del Partido Popular.
Castilla y León va a tener particular relevancia en la Convención Nacional del Partido Popular. Diario Palentino destaca en su primera la imagen de la renovación en la A67, en la autovía de la Meseta, que ha empezado a hacer las reparaciones que ya eran sumamente necesarias a la altura de Herrera de Pisuerga. Y Diario de Valladolid, El Mundo, destaca también en las páginas de Castilla y León que Ribera de Duero y Rueda acaparan el 83% de las ayudas para el sector y suman 56 de los 80 proyectos aprobados que revertirán en inversiones de 59 millones de los más de 71 millones de euros. Y, por último, El Norte de Castilla destaca también en su primera que cocineros de Valladolid, con sus estrellas Michelin al frente, participan en gastronómica de tapas por Donosti. Bueno, ahora aquí de tapas por Donosti, ¿no, Ernesto? Efectivamente. Sí, bueno, no estaría más. Tengo aquí a mis tertulianos con unas ganas de hablar que, en fin, si se muerde la lengua, igual se envenenan. ¿Qué os parece lo de Vestas? Esta mañana, bueno, ayer ya conocíamos ese acuerdo de los trabajadores que apoyaron el expediente de regulación de empleo presentado por la compañía. El sábado les contamos la posibilidad de que haya un inversor dispuesto a adquirir la planta de Villadangos del Páramo. El miércoles se anuncia una importante reunión donde nos pueden dar más detalles acerca de ese porvenir de la factoría leonesa. Es una semana de buenas noticias después de las últimas semanas en lo que todo parecía bastante desalentador. Bueno, pinta mejor de lo que pintaba, aunque estos caballitos blancos, inversores, ya estamos acostumbrados a que hay que esperar a cómo acaban y no a cómo empiezan, pero es verdad que el acuerdo del ERE ha tenido un amplio respaldo en la votación que han hecho los trabajadores. Parece un ERE bueno, al menos en la cuantía. Nunca son buenos los EREs, pero en fin, la cuantía parece razonable, y si finalmente la factoría se puede reutilizar, pues miel sobre hojuelas. Es verdad que es un asunto en el que todo el mundo ha unido fuerzas, las administraciones, la sociedad. Yo creo que es un tema que se está haciendo bien. Ojalá acabe bien, que es la pinta que tiene. Sí. ¿Crees que puede acabar bien? Yo creo que sí, yo creo que después de lo que hemos conocido este fin de semana y lo que se puede conocer el miércoles de la reunión de la ministra Maroto con el inversor internacional, yo creo que el futuro, que tiene más futuro de lo que tenía hace unas semanas, porque recordamos que hace unas semanas la propia Vestas dijo que se negaba a ceder las instalaciones ni a vender la maquinaria. Estamos hablando de hace apenas una semana. Yo aquí alabaría la labor de la Fundación Anclaje, que es una fundación que ha hecho un trabajo callado, pero siempre, y no es el único caso, hay muchos más ejemplos, ¿no? Y siempre trabajando para salvar las empresas de Castilla y León que están en peligro. Podríamos nombrar muchas más, ¿no? Pero es verdad lo que dice también Ignacio, ¿no? Que ha sido un trabajo conjunto, también junto con el Gobierno de España, ¿no? El que han sumado y arrimado el hombro, porque estamos hablando de que al final son muchísimas familias en una zona muy afectada ya por la despoblación, que sufre la crisis de la minería, y yo de verdad me congratulo porque bueno, haya un poco más de luz en esta cuestión. Aunque a Vestas resuelta, Vestas inventada. Ayer me acordé mucho de ti, Juanma, desayunando en Burgos por la mañana bien temprano, leyendo en el diario de Burgos el excelente trabajo de nuestro compañero Guillermo Arce sobre la que se nos viene encima con la AP1. 120 trabajadores se van a ir a la calle, seguramente, como consecuencia de que el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido eliminar el peaje, por tanto, supuestamente cancelar la actividad que es propia de esta empresa, y todavía no se ha publicado nada respecto de qué empresa le hará el relevo, y no se sabe qué va a pasar cuando nieve en la autovía, quién va a hacer ese mantenimiento. Son 120 trabajadores que el próximo jueves van a empezar a hacer algunas movilizaciones, se van a ir a la calle porque van a perder su actividad. Y ojo, que la Cámara de Comercio de Briviesca ya está denunciando que a Briviesca le puede perjudicar seriamente esta circunstancia, y hay alguno que se está riendo de ver cómo los franceses, que vengan de pagar peajes en toda Francia, cuando lleguen a España, en concreto a la zona de Briviesca y por ahí, pues van a ahorrarse la pasta, porque vamos a ser muy generosos y se lo vamos a regalar. Van a viajar todo gratis. Hombre, es verdad que es un debate muy interesante, pero también es cierto que la alternativa que se planteó hace unos cuantos meses, y lo hemos vendido a bombo y platillo, el acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Fomento para financiar buena parte del peaje de los camiones y conseguir que los camiones, en vez de ir por la Nacional 1, fuese por la autopista, aquella que dio en agua de borrajas, ¿no? Y al final parece que el debate en torno a la seguridad de los que conducen por esas carreteras pues era lo prioritario, y ahora surgen este tipo de problemas. Por cierto, 400 millones de euros, ¿no? Lo digo porque no es barato tampoco. El contribuyente que no utilice... El mantenimiento va a ser muy caro. Muy caro. El contribuyente que no utilice la autovía la pagará
en beneficio de aquel que, aun utilizándola, no la va a utilizar. A mí me parece un debate muy serio, dentro de que hay que respetar absolutamente lo que planteaban quienes se oponían a que siguiera el peaje en marcha, porque en efecto la carretera alternativa es muy peligrosa. Claro. Pero de ahí a la situación actual yo creo que media un mundo y hay que hacer las cosas bien. Sin olvidar que yo estoy convencida que es una liberalización temporal, que tiene fecha de caducidad. Lo veremos con el tiempo, pero convencidísima. ¿A que se vuelve otra vez a privatizar? Sí, yo estoy totalmente convencida. Es insostenible, es insostenible. El mantenimiento de es que es insostenible y con el tiempo lo veremos. Pero se ha generado mucha indignación en Burgos, en ese tramo en concreto, ¿no? Aparte que es un tramo que es bastante conflictivo en cuanto a tráfico, ¿no? Y a mí me resulta un tramo complicado a la hora de conducir, me resulta complicado. No lo sé, es verdad el debate que abre Ignacio acerca de quién tiene que pagar las carreteras, si el que las usa o el que no pasa por ahí jamás. Es un debate interesante porque el mantenimiento de este tipo de vías de alta capacidad es bastante costoso y lo vamos a ver, por supuesto, en la AP1. En fin, hablaremos porque es verdad, y se lo preguntamos en su día a la delegada del Gobierno en Castilla y León qué iba a pasar con esos trabajadores y de momento desde el Gobierno central no les han dado ninguna solución. Vamos a hablar de política porque en la política regional sigue dando que hablar la negativa del PSOE a apoyar el nombramiento de José Manuel Fernández Santiago como presidente del Consejo Consultivo. El Partido Popular acusa a los socialistas de no estar cumpliendo con su palabra y les piden que reflexione y que no veten la candidatura del procurador abulense. No ha pasado nada desde el viernes hasta hoy y nuestra posición, por tanto, es la misma. Somos gente de palabra, muy leales. El PP sabrá si cree que con el Partido Socialista le funcionan este tipo de estrategias y de amenazas, pero nos conoce poco, insisto. Que no se nos hable de seriedad cuando algunos luego son incapaces de cumplir los acuerdos y la palabra dada. Que reflexione. Hay tiempo todavía hasta que se celebre la votación en las Cortes de Castilla y León. Que reflexionen. Bueno, mucho tiempo no hay para esa reflexión que pedía Javier Lacalle, porque la votación es este miércoles, en el Pleno de las Cortes, y el PSOE parece que lo tiene bastante claro. Sí, yo creo que el PSOE lo tiene clarísimamente claro, no valga la redundancia, de que no va a apoyar en ningún momento el nombramiento de Fernández Santiago, porque por su nombre, en un caso que todos conocemos, de la adjudicación de una carretera, y ellos es a lo que se agarra, ¿no? El Partido Popular hizo facto, ya les advirtió de que podían encontrarse problemas a la hora de nombrar al senador. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el senador por la comunidad propuesto por el Partido Socialista es Óscar López, el presidente de Paradores, ¿no? Entonces, bueno, esto me imagino que forma parte también un poco del juego político y del momento en el que nos encontramos, ¿no? En el que estamos apenas a 7 meses de unas elecciones y en el que hay un continuo tira y afloja diario. Ignacio, ¿cómo es muy mal momento, es el momento de la berrea, ahora estamos en el momento de la berrea. Y en estos tiempos de berrea, ahora están berreando, y claro, que la berrea, yo creo que es muy mala noticia que consensos básicos que afectan a instituciones propias de la comunidad queden rotos por un quítame allá esas pajas electorales que todo indica que van por ahí los tiros o por otras cosas que no se puede maliciar. Pero creo que hay cosas que es muy difícil discutir en público. A esta hora de la noche se puede decir que si los niños se hicieran en público, la población no se reproduciría, porque a todo el mundo le daría mucha vergüenza. Pues esto es igual. Que nos pongamos a discutir ahora, si, como he escuchado hoy, por ejemplo, si hace o no falta un consejo consultivo a tenor del nombramiento o no de Fernández Santiago, o de si hace falta o no. Es decir, esas cosas se discuten en privado. Y a la ciudadanía se le dan hechas porque la ciudadanía, que es mayor para muchas cosas, el sistema que nos manejamos es un sistema representativo. La gente no puede tener opinión sobre todas las cosas. Y que se rompa este consenso me parece muy malo. Yo creo que tiene que buscar una solución. Yo creo que esto no es un asunto eventual, afecta a la comunidad. Y si no lo arreglan, en algún momento lo tendrán que arreglar. Pero vamos, ponerse a discutir de esto en época de la berrea, a mí me parece un poco arriesgado. Peleagudo, ¿no? La berrea. Sí, no, tienes razón, Ignacio, que estamos ahora en el momento del espectáculo natural, que es muy bonito y que yo aconsejo que la gente vaya a apreciarlo de cerca, porque tiene mucho encanto. Oye, la berrea de los ciervos, claro, pero no la del Parlamento. Ah, vale. Y yo lo que creo que también en el Parlamento, el otro día comentábamos el acuerdo para el
el nuevo procurador que dejó excluidos a determinados grupos y que yo creo que eso es un error. Es decir, sí, hay que plantear PP y PSOE. Efectivamente que las instituciones propias tengan el respaldo de las propias Cortes de Castilla y León, pero el respaldo más amplio posible. Una duda que os planteo, ¿y cuándo se va a designar al sucesor de Óscar López? Porque también me llama mucho la atención, ¿no? Parece que al final la consideración que se da a los senadores autonómicos en nuestra comunidad, porque Óscar López lleva nombrado presidente de Paradores desde hace ya un tiempo. Pues todo indica que es sine die. Ya no indica que Antidio se quedará, como su propio indica, se quedará Fagúndez, porque no le van a nombrar si los otros no designan a Fernández Santiago. O sea, un lío. Acordaros que el nombramiento de Ignacio Cosidó como senador por Castilla y León también se dilató, no sé si recuerdo, 10 meses. Sí. O sea, bueno, veremos, porque va a ser noticia en este pleno de las Cortes que empieza precisamente mañana por la tarde con la sesión de control al Ejecutivo, y después en la sesión del miércoles será cuando tenga lugar esa votación y ese debate tan controvertido. En cuanto a la política nacional, este lunes hemos escuchado muchas reacciones al acto que celebró ayer Vox en Madrid. El partido de Santiago Abascal y de Ortega Lara reunió a más de 10.000 personas y eso ha abierto muchos interrogantes. ¿Se ha contagiado España del auge de la extrema derecha que hay en toda Europa? ¿Hasta qué punto dividirá el voto de la derecha? Les voy a pedir respuesta a mis tertulianos y también les preguntaré por el adelanto electoral en Andalucía. Estas imágenes no han dejado indiferente a nadie y aunque algunos eviten pronunciarse, todos miran de reojo a Vox y el expresidente Aznar aprovecha para echar leña al fuego en su partido. Yo legué un espacio electoral unido, desde la derecha hasta las fronteras del PSOE. Más aún, hoy ese espacio está troceado en tres: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Casado insiste, su proyecto trabaja por ser el referente del centro derecha y aunque respeta otras formaciones, se aferra al voto útil. Sería bueno concentrar esos esfuerzos y optimizarlos, porque todos sabemos que al final los votos que no alcanzan un escaño muchas veces han ido a parar a un escaño para Podemos, por ejemplo. Desde la izquierda, el Gobierno reconoce que da cierto miedo el auge de esos partidos y el PSOE considera que asusta más el giro del PP y Ciudadanos hacia esos discursos. Lamentamos que estos partidos que están en esa liza no se dediquen más que a hacer ruido y a montar el discurso del odio. Rivera considera que el éxito de Vox en las próximas elecciones dependerá del buen hacer del resto y así lo ha dicho en un desayuno informativo en el que ha anunciado una ley antidedazo que presentarán esta semana. Yo propongo una cosa revolucionaria, que para dirigir paradores pongamos a alguien que sepa de hostelería. Una cosa, en vez de poner al secretario de organización del PSOE o a la mujer de rato, y si ponemos a alguien que sepa de hoteles, sería increíble, imagínenselo. Y en Andalucía ya hay fecha, 3 meses y medio antes de lo previsto, el 2 de diciembre habrá elecciones. Una reflexión interesante esa que habíamos escuchado a Pablo Casado, no solo referidas, por ejemplo, a paradores, pero hay determinadas instituciones, determinados organismos, paradores, correos, no sé, alguno más habrá. Hay el una propio muy seria. CIS. ¿Por qué no hay gente, profesionales, desvinculados de cualquier partido político que se ocupen de ello? Hay una muy seria, por ejemplo, que es Navantia, cuya presidencia fue objeto de relevo y, claro, todo este jaleo con las fragatas y con todo este lío tiene que ver justamente con la deriva que adquirió una empresa que es estrictamente técnica y a la que le pusieron inmediatamente al frente a una militante del Partido Socialista de Andalucía, que, por cierto, no era afín a Susana Díaz. Curioso. Bueno, no era una reflexión de Pablo Casado, era de Albert Rivera, pero nos ha servido para hablar un poco acerca de este tema, Antes de hablar de las elecciones andaluzas, les cuento que Susana Díaz ha firmado esta misma tarde ese decreto de convocatoria de elecciones. Dice que lo ha hecho porque considera que Andalucía no se merece la inestabilidad que hay en el resto de España. El propio Pablo Casado decía hoy, ya era hora, y Rivera le dio la orden a Ciudadanos en Andalucía de que no se sentara a negociar los presupuestos. Por lo tanto, yo creo que eso era algo evidente y en el caso de Podemos, incluso hace horas que ha dicho con claridad que no se quiere comprometer con la gobernabilidad en Andalucía. Susana Díaz convocó elecciones el mismo día que el PP denunciaba que una fundación de la Junta de Andalucía se había gastado 32.000 euros en prostíbulos. Y no es este el único asunto de la política nacional que anuncia unos meses muy entretenidos para nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. Susana Díaz ha convocado elecciones anticipadas en Andalucía, después de que se supiese que una fundación de la Junta había pagado 12 juergas en prostíbulos. Y Podemos, por su parte,
ha dicho que no va a aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez. Y Vox ha hecho un acto en Vista Alegre, lo que ha puesto muy nerviosos al PP y a Ciudadanos. Para que luego digan que la política es aburrida. Yo me he hecho unas palomitas, aunque ya sé que no son horas, Juanma. No son horas. Pues tendrás que compartir las palomitas porque la política va a ser muy entretenida durante los próximos meses y más ahora, como decía Ignacio, que estamos en tiempo de berrea. Vamos a empezar por Vox. ¿Se han puesto muy nerviosos PP y Ciudadanos por la irrupción de Vox? ¿Por los votos que le puede quitar? Vamos a ver, yo creo que Vox tiene estructura o puede tener cierta fuerza en Madrid. Yo creo que no tiene estructura territorial para realmente poder hacer daño al Partido Popular o a Ciudadanos, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con estos movimientos de ultraderecha que son capaces de abarrotar Vista Alegre y dejar a 2.000 personas en la calle porque no han podido entrar con un... Yo me he leído sus 100 propuestas y evidentemente y de esas 100 propuestas habrá alguna que te pueda parecer coherente y hasta sensata, pero es que hay otras que son verdaderamente... barbaridades, ¿no? Como por ejemplo crear el Estado único, o sea, suprimir las autonomías, el Estado único, primero el español, segundo el español, hombre, que es que hay que tener memoria y recordar que este es un país en España inmigraron muchas, no hace tantas décadas, inmigraron muchos españoles buscando un futuro mejor. Yo creo que no hay que dejarlo de lado ni menospreciarlo, pero no creo que realmente le pueda hacer daño ni al Partido Popular ni a Ciudadanos porque no tiene estructura para poder conseguir representación. No, pero no conseguir representación no significa que nos resten votos y sobre todo en circunscripciones pequeñas. Yo creo que en Madrid, por ejemplo, en Castilla y León, no tiene apenas estructura ni en muchas comunidades. Sí, yo creo que ahí que se puede llevar el voto desencantado de los votantes de derecha ante cuestiones más espinosas y que ha provocado que ni PP ni Ciudadanos se hayan posicionado en esas posturas, puede ser, pero yo creo que realmente... Yo leía una información hace poco que expertos decían que es que no tenía capacidad. Claro, pero antes hemos estado mirando un ejemplo, ¿no? Porque al término de esa rueda de prensa que concedía en el Partido Popular, Javier Lacalle recordaba que el Partido Popular es el representante del centro derecha español y demás, para hacer referencia a lo que el acto de ayer de Vox en Vista Alegre. Y recordábamos los resultados de las elecciones municipales de 2015, donde el Partido Popular sacó 10 concejales, se quedó lejos de la mayoría absoluta y lejos de poder gobernar con una mínima tranquilidad, y en parte Vox sacó 2.000 y pico votos. No le sirvió absolutamente para nada para conseguir un concejal, pero fueron 2.000 y pico Burgos votos. Fue una de las ciudades donde Vox... Claro, es verdad que estaba Ortega Lara encabezando la candidatura. Pero si realmente... Pero eso le tuvo que hacer daño, Ciudadanos en este caso, y Partido Javier Popular Lacalle. se consideran partidos de centro-derecha, no les tiene que preocupar en lo más mínimo el movimiento de Vox. Pues yo no lo tengo tan claro. Yo creo que dentro de lo que sea el límite de la Constitución, aquí se está moviendo el péndulo. Y el péndulo lo sigue moviendo la crisis del 8, cuya explosión, por ejemplo, dio lugar al pendulazo de Podemos. Al 15M, exactamente. Bien, ¿y por qué no puede ocurrir que el péndulo vuelva también en otra dirección? Porque, vamos a ver, en Estados Unidos hemos visto muy claro que hay temas transversales que afectan a esa supuesta derecha y supuesta izquierda, que yo creo que son términos de la Revolución Francesa ya están superados. Por ejemplo, esto de las autonomías. No nos engañemos, hay mucha gente de izquierdas y de derechas, o gente que piensa que las autonomías son un gasto y que no son eficientes. La emigración es un problema mundial y hay gente de izquierdas y de derechas. Hoy, por ejemplo, han entrado en España, Ana, creo que 1.500 emigrantes ilegales, que son como 3 o 4 barcos de esos que vinieron. Pues esto, hay mucha gente que tiene un criterio con independencia de lo que piensa sobre los impuestos, sobre la seguridad social y sobre la duración de las bajas por maternidad. Entonces yo creo que si los partidos están mirando para otro lado y el péndulo les da una leche en la espalda, igual hay algún partido que puede ser afectado por estos movimientos porque ya están gobernando en algunos países europeos muy importantes. Hoy se ha anunciado una coalición entre la derecha extrema francesa y la italiana, y en Estados Unidos el que está al frente es un outsider, buena parte de cuyas ideas están copiando estos, y en Brasil la barrida en la primera vuelta. Una de las propuestas de Vox es prohibir los partidos y las ONGs que vayan en contra de la unidad de España. Oiga, ¿quién va a decidir qué son los partidos y las ONGs que están en contra de la unidad de España? Pues estamos un poco... De verdad, hay medidas que pueden decir, bueno, tienen cierta sensatez, pero es que hay otras que son, de verdad, son para llevarse las manos a la cabeza y echarse a temblar. Pero aquí no estamos haciendo un juicio crítico respecto a sus medidas que pueden ser seguramente discutibles, sino que estamos haciendo
haciendo seguramente un análisis de sus posibilidades. Y coincidiríamos en pensar que hay personas que creen que si alguien niega la unidad de España no tiene derecho a una subvención. Hay gente que lo piensa. Y tú seguramente no estás de acuerdo con eso. No, pero entonces eso hay que ver la relevancia social que tiene y en qué elecciones, porque seguramente sea más fácil obtener representación en las europeas que en las municipales autonómicas. Claro, yo creo que Ruiz Mateos fue eurodiputado y se estima que el Parlamento Europeo que salga de estas elecciones va a ser el más fragmentado, con una fuerte presencia de políticos extremos, de fuerzas políticas extremas. Y esto le perjudica. Aquí tenemos un caso muy claro. El Partido Popular en Valladolid, por ejemplo, resultó, el Ciudadanos resultó perjudicado por otras siglas políticas diferentes, que la gente se pensaba que estaba votando a Ciudadanos. Es decir, que estos temas son complejos y la situación del país es tan peculiar que yo no le quitaría importancia. ¿Cómo lo ves, Ernesto? Pues inquietante. Inquietante, sí. Sí, porque yo creo que además es muy difícil hacer conjeturas con alguna solvencia y con alguna credibilidad, porque efectivamente el péndulo sacude en una dirección o en otra y estamos un poco todos a la expectativa de ver cómo se mueve. Bueno, y de todos modos, perdóname un solo apunte, de los 3 alcaldes que Vox tiene en España, 2 están en Castilla y León. Uno en Burgos, el pueblo de Ortega Lara, y otro en Valladolid. Uno de ellos en Burgos, efectivamente, ya habéis estado desde allí en directo. Hablando de otras cuestiones que tienen que ver también con próximas elecciones, las más inmediatas, las del 2 de diciembre, en Andalucía, Susana Díaz se ha adelantado para evitar que ese péndulo del que hablabas tú le golpease de lleno en la cabeza, o va a estar complicado. Yo no sé si ha elegido el mejor día, ¿no? Justo hoy, cuando denuncian desde el Partido Popular Andaluz que se gastó una fundación 32.000 euros en Esto sí lo prohibiría yo, Juanma, Ana. Yo esto lo prohibiría, Ernesto. Adelantar elecciones. ¿Pero por qué? La pasta que cuesta eso, es que es un dineral. El otro día La Razón calculaba en 400 millones de euros todos los procesos electorales. Pero que esta señora tiene la capacidad de decidir ya por sí misma, que ahora le viene bien con dinero de los andaluces hacer el día 2 exactamente las elecciones, para que el 27 se constituya el Parlamento. Pero si no es su dinero. Entonces yo creo que España... Bueno, por eso, pero no lo hace solo ella, lo pueden hacer más gente, lo pueden hacer otras autonomías, tal cual. Yo creo que esto, como apunte simplemente, ves, y esto es transversal, esto lo piensan los de izquierdas, los de derecha, los de centro, que dicen que si que se hagan todas las elecciones juntas, tú pones una sola urna y te resulta más económico, o varias urnas me quiero referir. ¿Y esto lo hace Susana Díaz por el miedo que podía tener a que Pedro Sánchez convocara al mismo día las elecciones andaluzas, o por el miedo que puede tener a la sentencia de los ERE, del caso de los ERE? Es que es muy complicado ponerse en la mente de esta señora y en la cabeza de esta señora, pero es verdad que Ciudadanos hace un mes anunció que no iba a sacar adelante los presupuestos y ya podía haber prorrogado los presupuestos, porque bueno, ni sería la primera comunidad que lo hace ni el primer gobierno que lo hace, pero yo creo que un poco... yo creo que si lo vemos un poco en trasfondo, la intención de dar la sensación de como que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones anticipadas, se van a celebrar las andaluces. Es verdad que se van a celebrar muchísimos meses antes de lo que tenía que ser a finales del año que viene, pero bueno, yo creo que esta señora, ha dicho Ignacio, ya está acostumbrada, es la segunda vez que lo hace, convocar elecciones porque la interesa, evidentemente la interesa, no sé por qué ni por qué no, pero la interesa, o sea, si no, no las convocaría, prorrogar los presupuestos y te mantienes hasta final de año. A ella le viene bien esgrimir la bandera verde y blanca, esgrimir un andalucismo específico frente a todo lo demás. Lo demás es complicado, lo demás también es Pedro Sánchez. Ella lo que quiere es una votación ella para sí misma, y tratar de identificar ella sí misma sola. Hoy lo ha dicho la líder de Podemos en Andalucía, el tacticismo es llevado hasta el extremo más espectacular, y tiene posibilidades, porque recordemos que Castilla y León, Andalucía es la única comunidad donde solamente ha gobernado un solo partido en estos 40 años, por lo tanto, bueno, pues... ¿Tú conoces bien Andalucía? Sí. Igual que yo. Sí. Esos 30 años. ¿Y creéis que puede cambiar algo a partir del 2 de diciembre? Es muy incierto. Yo creo que habrá una coalición, y esa coalición tiene que tener al PSOE como un protagonista claro, y será o con Podemos o con algún otro partido. La clave está en saber si van... Ya recordemos que ya en su momento el Partido Popular ganó las elecciones, pero no en escaños, y va a estar muy interesante. Sí, sin duda. Vamos con otro asunto, antes de terminar la tertulia, que nos quedan muy pocos minutos. Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país se han reunido este lunes en Burgos en su encuentro anual, un acto presidido por el titular del Supremo, Carlos Lesmes, donde ha habido una defensa del Estado de Derecho ante los ataques que está recibiendo últimamente.
Aplicar la Constitución debe ser la solución ante cualquier desafío que vulnere los derechos del ciudadano. Sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo, cuando se confronta sin rubor principio democrático con Estado de Derecho. Así lo ha expresado Carlos Lesmes en este encuentro anual, donde ha denunciado los ataques sufridos por magistrados en nuestro país y que en ocasiones han estado alentados tanto desde sectores sociales como desde responsables políticos. Ante estas situaciones, el Consejo General del Poder Judicial ha actuado y seguirá haciendo, sin vacilaciones, en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Ante la lacra de la corrupción, José Luis Concepción ha reafirmado el papel de los jueces. Dotan de evidente contenido el principio de legalidad por el que trabajamos jueces y fiscales. Para eso es vital respetar la separación de poderes y la Carta Magna, pilares en los que, según han recordado, Castilla y León siempre se ha apoyado. Se cumplen 4 décadas de Constitución sin perjuicio de todos los aspectos que evidentemente pueden en él mejorarse. El Poder Judicial está amparado por 5.500 jueces y magistrados en nuestro país. De ellos, 330 realizan su labor en Castilla y León. Bueno, Ignacio Fernández, que es un perverso, me enseña el timeline del Twitter de Silvia Clemente, de la presidenta de las Cortes, donde hace referencia precisamente a este encuentro de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que se ha celebrado en Burgos, y a continuación pues otra entrada en ese Twitter donde sale una foto de Silvia Clemente con sus perritas, que son muy cariñosas y me encanta estar con ellas. Bueno, No, es que está bien que los políticos regionales empiecen a hacer uso del Twitter, como hacen otros también, desde un punto de vista, diría que estrictamente personal, pero si la foto de los perritos no tiene desperdicio. Tú no posas no tienes Twitter, ¿no? No, pero sí tengo perro. En fin, que no tenemos tiempo para más. No les llevará mañana al Pleno de las Cortes, ¿no? Es de imaginar que no, sería la sensación. Bueno, Ignacio, gracias, que te vea bien. Buenas noches, Juan. Ana, nos vemos, ¿eh? Ernesto, que te espero mañana. A ustedes también. Ahora les dejo con la publicidad. Luego vamos a hablar de Médicos Sin Fronteras, de su labor altruista por todo el mundo. Hasta ahora.